planta de oxígeno. Y está aquí el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, con nosotros también. Vimos su comitiva pasar, Liz Araujo se puso en el medio, le dijo acá no se pasa e ingresó junto a nosotros aquí donde estamos. Hola, presidente, gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias, Santi, un saludo a Estela, a Luis, a Roberto. Un gusto estar contigo, Santi, con todo el equipo aquí en Pilar. Esta obra, no sé si ya estuviste por ahí, ya visitaste, ¿acabas de venir por ahí o vas después? No, primero ustedes están mostrando ahí la filmación con el dron. Sí. Yo acá les vengo a interrumpir un programa, gracias por permitirme estar con ustedes. Pero yo sé que me quieren hacer todo tipo de preguntas, no solamente preguntas con respecto a la obra. Entonces, correcto. ¿puedo yo también hacer un condicionamiento? A ver. Al terminar el programa, les invito a los que quieran, Estela acá en primer lugar, que tome fuerza y para recorrer en helicóptero con los filmadores para que puedan realmente dimensionar el tamaño de la obra. Acá hay un helicóptero de la Fuerza Aérea disponible para hacer un recorrido y después alzo a mi TikTok. Descubrió el TikTok el presidente, parece, ¿eh? Sí, descubrió y se lo ve bastante animado en TikTok, ¿eh? Sí, bastante. Es así como el quién está detrás de Tirica, es más o menos con el quién está detrás del TikTok, más o menos así. Pero aceptada la propuesta. Voy a ver si traje mi pastilla contra el vértigo, si de por ahí traje voy a hacer el vuelo sin ningún problema, pues si no vamos a tener que postergar. Presidente, esta obra es una obra que inicia en este gobierno o ya había iniciado durante el gobierno anterior y ustedes la continúan. No, esta obra inicia en nuestro gobierno. Fue un compromiso nuestro de campaña. Recuerdo, y están las filmaciones, ¿verdad? Donde que siempre me muestran, ¿verdad? Porque al comienzo me mostraban para reclamarme, ¿verdad? Que fue un compromiso que hice me recuerdo en el cierre de campaña nos comprometimos a hacer esta obra. Es una obra muy importante, ¿verdad? Por todo lo que significa históricamente para el sufrimiento y la tragedia que vivieron los pilarenses durante tantos años, ¿verdad? Muchas veces no se le tiene en cuenta a Ñembucú porque es un departamento electoralmente no muy importante, menos del 1% del electorado, ¿verdad? Entonces muchas de estas obras no tienen un rédito político electoral, ¿no? Sin embargo, nosotros nos comprometimos y llevamos adelante. Yo cuando fui senador ya vine en varias oportunidades también en los momentos de las inundaciones y bueno, ya empecé a asumir ese compromiso acá con el departamento y cuando llegamos a la presidencia de la República llevamos adelante este proceso licitatorio que tiene 3 fases. ¿Y en cuánto por ciento ya se avanzó? Esta fase, que es la fase A, tiene un avance de alrededor de 80%. Y después tenemos la fase B, que está ya en proceso de adjudicación, que son todas las obras sanitarias, las obras, también va a haber una planta de tratamiento de afluentes, todas las obras de alcantarillado, que es una obra muy importante también para principalmente para que haya todo un sistema de alcantarillado en la ciudad de Pilar y que el agua que llegue de vuelta al río sea tratada previamente antes de llegar al río para evitar la contaminación, ¿verdad? Y después tenemos la fase C, que es la parte más linda, que son las obras de arte, que ya es el pavimento, ya son los parques lineales. Entonces esta obra tiene 3 fases, hoy estamos al 80% avance de esta parte que es la más importante y la de mayor envergadura, teniendo en cuenta que genera un impacto directo a todo Pilar, ¿bueno? Porque esto es lo que ya va a garantizar que no haya más inundaciones. Esta obra cuenta con una inversión alrededor de 90 millones de dólares, la obra más grande en la historia del departamento de Ñembucú. Cuenta con 14 bombas, es una obra también de una ingeniería que es interesante conocer porque se hacen como una especie de compuertas donde entra el arroyo Ñembucú y el arroyo San Lorenzo en la entrada y en la salida. Entonces cuando crece el río ahí se regula el acceso del agua y también se incorporan 14 bombas que están viniendo de Alemania. Y con esas bombas cuando se inunda la ciudad de Pilar a consecuencia de las lluvias,
porque las compuertas van a permitir regular el acceso del agua del río, pero también se puede volver una pileta si eso se cierra todo con las lluvias. Entonces tienen 14 bombas, creo que son 8 en el arroyo de Ñembucú y 6 en el arroyo San Lorenzo, que van a permitir también el desagüe. Y lo interesante es que tienen que hablar los expertos, yo no soy muy experto, ¿verdad? Pero también se contempla todo lo que significa el cuidado hitícola, ¿verdad? O sea que también el arroyo, a pesar de que se cierren las compuertas cuando sube el agua, va a haber un corredero mínimo para que no afecte la fauna hitícola en los arroyos. Entonces una obra muy completa, que reitero, ¿verdad? Es un compromiso que hicimos, que hoy es una realidad, estamos muy satisfechos por eso. Y esa historia, acá hay historias, bueno, todos vimos la historia de todo lo que pasaron los pilarenses durante tantos años, ¿verdad? Y por sobre todo hay que tener en cuenta también de que Ñembucú forma parte de la historia de nuestro país, ¿verdad? Acá este territorio fue testigo y protagonista tal vez de del mayor heroísmo de la raza paraguaya, en las grandes batallas desde Curupaytí, Humaitá. Acá hizo el juramento el mariscal López antes de la guerra de la Triple Alianza, cuando acá en el Cabildo de Pilar recibió en sus manos la bandera tricolor bordada por las damas pilarenses, hizo el famoso juramento que nunca caerá de mis manos esta insignia sagrada de mi patria, ¿verdad? Y esta tierra está regada de sangre de los buenos hijos del Paraguay y fue protagonista y testigo del heroísmo y del patriotismo de nuestro pueblo. O sea, acá hay historia, sí, por eso, acá hay una gran historia. Por eso quizá ya un reclamo que hace años tenía la gente también respecto a estas obras en este lugar. Y decíamos hace rato, creo que todos han coincidido, políticos de todos los colores, si en algo se han puesto de acuerdo es que había que hacer esta obra y finalizarla en todas sus etapas. Los compañeros tienen varias preguntas, así que quiero empezar por Estela, una ronda de preguntas sobre temas que... Sobre la obra. Sobre temas que son calientes y que queremos tener una respuesta por parte del presidente de la República. Estela, arranco con vos. Sí, presidente, hubo una alta expectativa con respecto a la visita de este SAR anticorrupción de Estados Unidos enviado del gobierno de Biden. Richard Nephew. Y bueno, un poco finalmente terminó como una visita protocolar y la gente esperaba algún anuncio importante. Seamos sinceros con respecto a Horacio Cartes. Le pregunto a usted, como presidente de la República y que tiene mejor información que nosotros, ¿usted cree que Estados Unidos tiene en su agenda la extradición de Cartes? Y si usted cree que se dan los presupuestos jurídicos para que ello ocurra. No tengo información de eso, Estela. Yo creo que esta visita forma parte de un muy buen relacionamiento que hay con un gobierno cooperante. Yo creo que en los últimos años, tal vez en nuestro periodo, Estados Unidos y Paraguay tienen una alianza estratégica muy fuerte en diferentes segmentos. Uno de esos segmentos es la lucha contra la corrupción. La visita del representante del Departamento de Estado forma parte de ese proceso de acercamiento y de cooperación, y creo que se dio en la naturaleza que un proceso de cooperación se tiene que dar de manera institucional. Visitó a todas las instituciones, demostró imparcialidad en su visita y también habló claramente sobre algunos temas importantes con respecto a los argumentos de las designaciones y a la naturaleza y la manera que ellos toman esa decisión en base a información que ellos consideran información certera, pero yo creo que forma parte de una agenda común que tenemos con un país cooperante como los Estados Unidos. Habiendo dicho eso, yo creo que esta agenda se va a seguir fortaleciendo con el tiempo, pero yo no tengo ningún tipo de información sobre otras medidas, sobre si hay o no una investigación abierta en el Departamento de Justicia. Tengamos en cuenta que las designaciones son políticas migratorias que le ampara una legislación al gobierno americano, son decisiones unilaterales que toman ellos
Y bueno, el resto del proceso de investigación yo no tengo conocimiento, y de hecho hay que entender que la democracia americana es una democracia muy institucionalizada, ¿verdad? Y una vez que pasa a cualquier investigación al sistema de justicia, ya no hay manera que la diplomacia pueda intervenir, ¿verdad? Ya no hay manera. Eso ya está, si es que hay, ya está en un camino totalmente paralelo a lo que hace la diplomacia de manera tradicional. No desinfla sus expectativas esto, porque en general han cabalgado incluso políticamente ustedes sobre la posibilidad de una extradición, que hoy, conversando con algunos actores como el senador Querey, por ejemplo, ayer en Monumental, hasta nos daba a entender que probablemente se haya diluido esa posibilidad y que sean algunas sanciones económicas con una eventual hasta negociación de futuros acuerdos de Estados Unidos con el Partido Colorado, pero el sector cartista, ¿por qué no?, de tomar el poder en el 2023, saber quién va a ser próximamente fiscal general del Estado. ¿No diluye para ustedes la posibilidad de que Estados Unidos tome una decisión respecto a Cartes, que creo que es la expectativa que tenían ustedes? Realmente yo no tenía ningún tipo de expectativa. De hecho, el itinerario nuestro tenemos que construir nosotros los paraguayos. Sí creo que ellos pueden contribuir en generar una conciencia sobre la importancia del buen funcionamiento de nuestras instituciones. Pero más allá, el itinerario nuestro tenemos que construir nosotros, ¿verdad? Nosotros no podemos tener una agenda política interna dependiente de lo que haga otro gobierno, ¿verdad? Más de eso no puedo decir. Creo yo que es interesante esta agenda. Yo creo que fue muy fructífera la presencia y también la manera que demostró una total imparcialidad y visitó a todos los poderes del Estado, ¿verdad? Y a todas, inclusive a las diferentes corrientes, ¿verdad? Porque de eso se trata. Más allá de las personas que estamos temporalmente en la política, si hay algo que nosotros queremos dejar como legado y es parte de nuestra agenda con los países cooperantes, es construir una conciencia democrática en el Paraguay y entender de la importancia de que las instituciones funcionen de manera independientes y que hagan y cumplan su trabajo. Allí a mí me quedó, quiero que usted me ayude a entender el fenómeno, porque realmente para mí es como una incongruencia insalvable. Ayer el señor Richard Niffiu, en la conferencia de prensa, decía que esta designación de significativamente corruptos, el entendimiento de que la corrupción es trascendental y es transversal a toda política de seguridad, que era un pensamiento concordante con el gobierno de Paraguay. Y lo miramos desde el punto de vista del adversario y uno entiende, claro, el señor Horacio Cartes significativamente corrupto, probablemente esto pueda o no restarle en términos políticos. Pero cuando uno mira puertas adentro, es que cae otra declaración de Richard Niffiu que se conecta con la consulta que le voy a hacer. Porque él decía, lo ideal es que este tipo de situaciones se arreglen desde la casa, o que empiecen desde la casa, que es lo que usted estaba señalando. Pero el vicepresidente que cogobierna con usted cuando usted no está, él se hace cargo de firmar, toma la lapicera, también es significativamente corrupto. Y ahí es donde se da el quiebre de, ¿acaso no tenían el mismo pensamiento de que la corrupción es una cuestión de seguridad nacional? ¿Qué hacemos con el vicepresidente entonces? ¿Cómo puede estar todavía en el cargo si es una cuestión transversal? Y él decía, la traducción no lo dijo literal, pero es el corazón de los gobiernos, decía Richard Niffiu. O sea, tiene un problema cardíaco usted, presidente, políticamente hablando. Y mira, primero nosotros no podemos negar el derecho de la defensa a nadie, ni a uno ni a otro. Estas son designaciones, son designaciones que tienen carácter individual. Estas son hechos absolutamente personales, tanto de un señor como de otro señor. Yo no quiero ni decir los nombres. Pero, bueno, ellos tendrán que hacer su parte, ¿verdad? Ellos tendrán que hacer su parte, tendrán que ejercer legítima defensa, sí o no. Pero es mucho más grave lo del vicepresidente de la República, que sigue estando en el cargo. Entonces, hay una contradicción en su discurso, presidente. ¿No te resulta incómodo gobernar con un significativamente corrupto presidente?
Mira, yo ya dije en su momento, Santiago, ¿verdad? Yo dije en su momento que si a mi criterio él hubiese renunciado, yo hubiese hecho eso. Pero respeto su decisión, es una decisión del vicepresidente, él fue electo y él tiene sus propios criterios y yo respeto. ¿Es incómodo no cogobernar en esas condiciones? Es que no hay un cogobierno. ¿Cómo no, si es el vicepresidente? No, pero el vicepresidente, la atribución constitucional que tiene el vicepresidente son muy limitadas, ¿verdad? Tiene una atribución de representar al presidente cuando el presidente no está, no toma ninguna decisión. Él no tiene la naturaleza tampoco de insubordinarse, él tiene, tenemos que decir que tiene un carácter muy disciplinado con respecto a las políticas y al liderazgo del presidente de la República y su nexo con el Congreso. O sea, realmente el vicepresidente de la República, fuera de representar al presidente cuando el presidente está ausente, o cuando no puede estar el presidente, es el nexo con el Congreso de la Nación. O sea, son atribuciones muy limitadas del vicepresidente de la República. O sea, él no interfiere en ninguna decisión que toma el presidente de la República y en ninguna política pública y en ninguna política de Estado llevada adelante por el gobierno, por el Ejecutivo Nacional. Si bien la designación es política, lo que en algún momento se planteó es una investigación seria, formal en nuestro país. Y la Fiscalía abrió una investigación sobre Hugo Velázquez. Tenemos una Fiscalía que no avanza en muchos temas vinculados con políticos. ¿Usted cree que va a avanzar una causa que tiene como protagonista al vicepresidente y que está en ejercicio? Debería avanzar. Ese es el sueño de todos. El sueño de todos es tener una justicia independiente, con coraje y valiente, ¿verdad? Pero y ¿a usted le parece particularmente que va a avanzar? Ustedes saben mi cuestionamiento permanente hacia el actuar de esta fiscalía. Ustedes conocen eso, y ni siquiera ocultan, o sea, el hermano de Sandra, y yo se lo dije a ella, ¿verdad? Es candidato y está financiado por un movimiento político, ¿verdad? Una de sus principales asesoras, que es su hermana, fue ministra del gobierno anterior, ¿verdad? Que es Soledad. O sea, yo tengo un cuestionamiento permanente hacia el actuar de la Fiscalía. Tengo esperanza de que en algún momento se entienda la importancia, porque acá hay dos visiones, ¿verdad? Una es, bueno, uno está en el poder y quiere construir mayor poder tratando de subordinar la institución. Ese es un modelo monopólico, hegemónico, el cual ya enfrentamos nosotros cuando se quiso incorporar la figura de la reelección a través de la enmienda. Esa es una. Y la otra es la visión lógica de cualquier ciudadano común, que hoy yo no soy común, pero dentro de muy poco voy a ser un ciudadano común. ¿Y qué es lo que tenemos que construir desde mi punto de vista los paraguayos? Entender que más tiempo vamos a ser ciudadano común que autoridad. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Poderes que puedan cumplir su rol para que sean garantía para todos, para hoy, para mí, mañana, para mí, fuera del poder. Entonces, dentro de poco usted va a tener esa decisión crucial con la elección del fiscal general del Estado. Ya tuve en un proceso con 6 ministros de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y por lo menos el presidente intentó en la renovación del Poder Judicial. No sé, vos conocés perfectamente, Estela, que es un proceso politizado por naturaleza y por procedimiento, pero de cualquier manera nosotros intentamos acompañar un proceso donde se evite el cuoteo político en la mayoría de los casos, independientemente a que tengamos que hacer acuerdos con el Congreso, porque pasa por el Senado de la Nación, pero en la mayoría de los casos le designamos a los mejores puntuados, ¿verdad? O sea, se rompió una cultura. ¿Cómo? ¿Ya tiene candidatos? ¿A fiscal general? No tengo candidato. Yo voy a cumplir mi rol como siempre cumplí. Una vez que llega al Ejecutivo, pero que pase por el proceso del Consejo de la Magistratura. Personas vinculadas a su gobierno confirmaron su concurso. Así es. Estamos hablando de Cecilia Pérez, estamos hablando de Carlos Arregui, estamos hablando de Óscar Orué, estamos hablando de René Fernández y Mónica Seifar, que es la que se menciona. Son personas excelentes, posibilidades que merecen todo mi respeto, y creo que cualquiera de ellos, yo tengo esperanza de que generaría una gran transformación en la Fiscalía. A mí me hace ruido nomás, presidente, y se lo dije a Rey el otro día, que mientras el discurso es de la necesidad de una fiscalía independiente, que es el mismo discurso que estás trayendo hoy, le decís a Luis Vareiro en una entrevista que si fuera por vos, te gustaría que Carlos Arregui sea el fiscal general del Estado. Acto seguido Arregui dice, no me interesa. Un tiempo después, Arregui dice, quiero ser.
Entonces, ¿cómo se sostiene el discurso de una fiscalía independiente cuando el presidente ya tiene su candidato y por más bueno que pueda hacer en su gestión y demás, es el candidato del presidente? Primero, yo no recuerdo haberle dicho, no recuerdo, no digo que no lo dije, pero no te voy a discutir. Si tenés grabado, interesante, si yo dije, por ejemplo, quiero que sea Arregui. Me gustaría, me gustaría, bueno, me gustaría. No recuerdo, pero si lo dije, de cualquier manera, acá se trata del itinerario. ¿Yo cómo le elijo a Arregui? ¿Yo le elijo a Arregui porque militó conmigo en política? No. Yo le elijo a Arregui porque es colorado. Te estoy hablando en para realidad, ahí los cartistas dicen que vos gobernás con el PDP y ahí Arregui encaja perfecto si fuera por eso. No, pero acordate que primero estuvo María Epifanía en Cepredlat. Después, cuando tuvo el percance el hijo María Epifanía, nosotros le llevamos a Arregui. O sea, ¿por qué yo le tomo a René Fernández? Yo te pido que alguna vez le pregunte a René Fernández si yo alguna vez en la vida hablé con él antes de designarle secretario anticorrupción. ¿Por qué? Porque si yo le designo a mi apoderado como secretario anticorrupción, justamente va a haber ese prejuicio que una persona que militó, que es del equipo de Marito, que trabaja en el movimiento de Marito, va a ir a llevar adelante política anticorrupción del gobierno de Marito. Lo que va a estar ahí es para protegerle. Entonces, ¿qué hice? A una persona que se ganó un prestigio en la lucha contra la corrupción, fue uno de los que investigó casos muy grandes, René Fernández, le pido que salga de la fiscalía, que venga con su prestigio, con su autonomía a controlarme a mí. La misma cosa en el caso de Arregui, el prestigio que él tiene como fiscal, que nunca se doblegó, que siempre tuvo una conducta fuerte en la lucha contra la corrupción, le pedí. Hay instituciones que yo separé, que es lo que me cuestionan el sector del cartismo. ¿Por qué? Porque yo pienso más allá. Si yo le pongo a un amigo mío en la Secretaría Anticorrupción, en Senat o en Cepredlat, yo voy a tener mucho mayor vinculación en el funcionar de esas instituciones, que son órganos que tienen que tener una independencia, y yo elegí personas con prestigio que no son de mi círculo íntimo para estar al frente de esas instituciones. En el mismo sentido, Arregui no es mi amigo, yo construí una amistad con él desde que ejerció el cargo. Antes de eso nunca trabajé con él, y me parece que él tiene toda una trayectoria de vida. Es una decisión que él tomó. Al comienzo él me dijo que no quería ser que no quería pugnar por la fiscalía. Después habló con su familia y me dijo que estaba evaluando, y yo celebro la decisión, pero aclaro, quiero ver esa grabación, pero a mí me gustaría, o sea, yo estoy conforme con todos estos nombres que dio Estela. Yo considero que son excelentes personas, y pueden haber otros que Estela todavía no dio, pero yo voy a cumplir la función que le toca al Ejecutivo, como siempre. Hay un Consejo de la Magistratura que lleva el proceso adelante de puntaje, de selección de ternas, y ahí el presidente, como hice en todos los casos. Estela. Presidente, ¿qué va a pasar con el proceso de transformación educativa? Ayer un senador cartista y 2 llanistas presentaron un proyecto para suspender el convenio de financiación entre la Unión Europea y el gobierno en apoyo a este plan de transformación educativa. ¿Qué va a pasar finalmente? Porque esa es otra contradicción que hay en el gobierno con respecto a, por un lado le tenés al ministro de Educación defendiendo con uñas y dientes este plan, y por otro lado Arnoldo Vins, más en su rol de pastor, me parece, y como interés electoral, dice: no, yo le pedí que se suspenda ese proceso hasta que finalicen las elecciones. ¿Cuál es la posición del presidente con ese tema? Y yo tuve una postura con respecto al debate sobre el tema que hoy está generando algún tipo de polémica, ¿verdad? Y yo fui candidato a presidente de la República, y yo hice una propuesta al electorado de defender ciertos valores. Yo respeto, porque acá en Paraguay, cuando nos pensamos diferente, ya somos enemigos, ¿verdad? Ya somos enemigos. O sea, uno puede pensar diferente al presidente y está bien, pero si el presidente piensa diferente al otro, el presidente ya es un enemigo. O sea, acá yo hice un compromiso electoral, un compromiso con la nación paraguaya, una propuesta electoral en la defensa de vida y la familia, y la no inclusión de ideología de género en la transformación educativa. Esa fue mi
mi propuesta electoral y fue validada por 1.200.000 paraguayos que votaron esa propuesta. A lo mejor no esa sola, pero que votaron esa propuesta del presidente. Entonces, yo tengo la obligación moral con la gente que me apoyó de defender esos valores. Eso no significa... Pero le pregunto, ¿el proyecto del Ministerio de Educación incluye eso? No, no incluye. ¿Y entonces cuál es su posición respecto? Y por eso digo que esta es una cuestión totalmente politizada e interrumpir la cooperación no reembolsable, una cooperación gratuita de la Unión Europea para la educación me parece una barbaridad. Eso es para computadoras, para alimentos para los niños, para invertir en mejoramiento de las aulas. Eso es una barbaridad. Lo que yo puedo decir hoy acá es lo que vengo diciendo. El presidente tiene mayoría en el Comité de Transformación Educativa. Hay mesas temáticas de todas las áreas. Recorrimos los 17 departamentos. Se construyó un consenso importante. Dentro de eso, yo estoy abierto a debatir y a escuchar lo que no me gusta escuchar con respecto a quienes defienden la incorporación de ideología de género, a escuchar. Pero yo tengo la obligación moral de los valores que yo me comprometí con nuestro pueblo y que fue legitimado por un proceso electoral, defender, o si no, ahí sí sería incoherente. Entonces, eso es lo que yo quiero ser absolutamente claro, porque no se trata solamente de ese tema. Acá se debatieron muchísimos temas con los docentes, con los padres de familia, con la sociedad civil. O sea, acá estamos haciendo un cronograma para los próximos 30 años en qué vamos a invertir los fondos de excelencia, qué vamos a hacer con la educación paraguaya, cómo vamos a impactar en el futuro de los estudiantes. Y hay muchas áreas. Ahora hay un área que el presidente tiene una posición que yo voy a defenderle democráticamente, respeto al resto, pero yo voy a defender que no se incorpore en el proceso de transformación educativa, ni en ningún documento, ni en ninguna malla curricular, ideología de género, y voy a defender la vida de la familia. Dos cosas, una repregunta sobre lo que planteaba Estela y otro tema que queda pendiente que es muy polémico también. Decís que esto se politizó. ¿Quién está detrás de la politización en la discusión? Y ya dije eso, Luis. ¿Quién? Evidentemente el cartismo. ¿Y que hay actores que legítimamente se movilizan y les felicito porque yo reivindico la movilización. Yo me movilicé en contra de la enmienda. Yo estuve en las calles, pero con velas blancas, no rompiendo autos ni rompiendo vidrio, con velas llamando a la paz y al respeto a la Constitución. Yo reivindico la movilización y creo que cuanto más el ciudadano paraguayo se involucre en las cosas públicas, vamos a tener una mejor democracia. Dicho eso que dijiste. Pero yo creo que también están aprovechando porque estamos, ustedes saben, en un contexto electoral. Sí. Por eso creo que el candidato Vince habrá propuesto prorrogar el debate a después del proceso electoral, independientemente a la postura firme que él tiene y que nosotros conocemos. Prorrogar el debate es prorrogar otra vez el plan de transformación educativa. Si el plan de transformación educativa, dice el presidente de la República, no incluye los fantasmas que refieren en ideología de género, enfoque de derechos y compañía, ¿por qué el presidente de la República no asume públicamente una posición diciendo: este plan no incluye esto que se menciona y vamos a llevar adelante la transformación educativa? Es la indicación al Ministerio de Educación. Esa es la indicación. Yo te estoy hablando lo que dijo, Estela me dijo lo que propuso Arnoldo Vince. Él es independiente. ¿Y tu posición como presidente Mi posición cuál es? llevar adelante porque yo quiero dar la garantía al pueblo paraguayo de que mientras yo sea presidente voy a defender los valores que yo me comprometí a defenderlos en campaña y que fue legitimado por la voluntad popular. Y lo segundo, un tema polémico que esta semana se cerró en el Senado y que encuentra dos propuestas totalmente adversas, contrarias. Por un lado, el sector de la producción, muy pocas veces se juntaron tantos sectores apoyando un proyecto. Hablo de la deducción del IVA en el 100% de las compras en supermercados. ARP, UIP, Capasu y otras instituciones más dicen que es un leve respiro a el daño que está generando el contrabando a nivel local. Por el otro lado, el Ministerio de Hacienda que dice esto nos va a restar $100 millones al año. Así es. ¿Cuál va a ser tu posición respecto a este proyecto de ley que va a llegar a tu despacho esta semana? Exactamente, y estamos estudiando, por eso, tío, yo soy respetuoso. Hay mucha gente que está a favor porque porque justamente cree que con esta propuesta legislativa vamos a profundizar el proceso de formalización de nuestra economía, vamos a incentivar la compra en
en comercios formales, que me considero algo muy interesante. Sí. Ahora también escucho la posición de Óscar Orué, que me dice que solamente va a afectar a 300.000 aportantes, que a los sectores más vulnerables no les va a afectar, no van a recibir ningún tipo de beneficio, y también la preocupación de Hacienda con respecto a la disminución de ingresos. Entonces, esto todavía, Luis, te tengo que ser honesto, todavía está en una mesa de debate. Yo no estoy cerrado. Yo quiero escuchar los argumentos. Esta semana vamos a tener reuniones con todo el equipo económico con respecto a este proyecto que está en el legislativo todavía no llegó al ejecutivo, y vamos a hacer todos los estudios, vamos a escuchar si hay argumentos suficientes. Yo estoy abierto a escuchar los argumentos y bueno, y a avanzar en una posición del ejecutivo una vez que podamos evaluar totalmente, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta algo, ¿verdad? Nosotros estamos llevando adelante un programa ya hace 3 meses para mitigar los efectos de la inflación. Presentamos un proyecto para mantener, por ejemplo, el pasaje hasta fin de año, que anunciamos hace 3 meses en Palacio. Por ejemplo, llevamos adelante medidas que generan que la banca pública mantiene los intereses, que nos sube de acuerdo a la política monetaria los intereses bancarios para mantener intereses para todos los sectores. Gran parte del sector productivo se está volcando a la banca pública a consecuencia de mantener los intereses bajos. Hicimos un acuerdo con los supermercados para mantener los precios bajos de la canasta básica familiar. Avanzamos en mayor inversión en el Ministerio de Urbanismo y Vivienda para impactar justamente a fin de año a todos estos sectores, porque tiene una cadena interesante, todo el sector de construcción de viviendas sociales. Le dimos mayor inversión al MUP. Con la negociación de la tarifa de la ANDE pudimos hacer una reducción del 25% a 1.150.000 usuarios de la ANDE, el 25% de su factura. Muchos me cuentan que ya están recibiendo esos beneficios. Ahora tomamos medidas en las zonas de frontera, en bajar el IVA diferenciado del turismo de compra, porque fue también un sector muy impactado en tiempos de pandemia, ¿verdad? Todo el turismo de compra a consecuencia de los cierres de frontera. Entonces ahora le dimos un respiro bajándole. Eso puede generar inclusive mayor recaudación, porque vamos a ser más competitivos en la frontera. Entonces vamos a medir un poco qué efecto genera eso. Pero eso que estás enumerando, a la pregunta de Luis, hace que sea él tu me postura... dijo, o sea, me habló en general. Claro, pero hace que tu postura sea más favorable a acompañar la decisión del legislativo o acompañar la postura de Orué respecto a vetar este proyecto. No me vayan a querer apretar, pero te digo que no conozco todavía técnicamente todos los argumentos. Permitime escucharle a todos mis ministros, como siempre hago. Ya soy excesivamente demócrata. Ustedes un día quieren que sea demócrata y otro día quieren que sea autoritario. Lo que tome decisiones en realidad, presidente. No, pero las decisiones se toman una vez que se evalúa. Esto es reciente, el debate empezó ahora. Ahora donde el presidente se tiene que poner firme en esto, y él vino con un discurso lopista al empezarlo, cuando nos ubicó en la ciudad de Pilar. Acá uno mira el río y no puede salirse de esta situación. La hidrovía, presidente. Argentina nos quiere cobrar un peaje, con lo cual nos restaría competitividad en nuestro comercio exterior. Y ya, ¿Qué le está diciendo a tu par, Argentina? Y estamos. Antes de ayer estuvo con el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores. Y hay muchas cosas, Roberto, que hay que entender. Hay muchas cosas que en un proceso de negociación no se pueden decir, no es que uno oculta. Porque yo te voy a contar una cosa, vos no podés decirle a nadie, por ejemplo, yo te gané el proceso de negociación. ¿Verdad? No podés decir, porque en un acuerdo diplomático, ¿cuál es la naturaleza de un acuerdo diplomático, de una negociación diplomática? Que ganemos los dos. Don Carlos Antonio López fundó un periódico para respetar la libre navegabilidad. Así es, y nosotros vamos a defender y vamos a defender dentro del contexto de una estrategia del hemisferio. Porque la competitividad de Paraguay es también la competitividad de Argentina. El Mercosur tiene que ser competitivo. Pero la postura es no al peaje. La postura es no al peaje, porque eso le resta competitividad. Y yo conseguí
que la tripulación que antes solamente para navegar en agua argentina tenía que haber tripulación argentina, nosotros conseguimos que hoy haya ya tripulación paraguaya autorizada a navegar en todo el tramo argentino. Eso ya se consiguió en nuestro gobierno. Antes de nuestro gobierno, para navegar en agua argentina vos tenías que pagarle a un capitán argentino. Eso ya es parte de la soberanía que estamos ejerciendo y de la defensa justamente de la libre navegabilidad de los ríos y de la posibilidad de que los paraguayos también que no necesitemos contratar argentinos para las barcazas que tienen bandera paraguaya. O sea, estamos avanzando. Este es un tema que ahora entramos en un proceso de negociación y que hoy no hay peligro porque por lo menos 6 meses vamos a estar conversando este tema. Estela tiene una ultimísima pregunta porque ya tenemos que cerrar este bloque con el presidente de la República. Estela. Sí, presidente, el 18 de diciembre usted va a tener un gran plebiscito. Usted y su candidato, usted que compite por la presidencia de la Junta de Gobierno, y una eventual derrota suya y la de su candidato o uno de los dos, usted sabe que queda directamente ya prácticamente fuera de escenario si llega a pasar eso. Una pregunta. Segunda es, ¿usted tiene miedo que si gana el candidato de Cartes la presidencia de la República, usted vaya preso? Primero, yo creo que la lucha en defensa de una causa, de principios, de ideales, no tiene un cronograma electoral. O sea, mi lucha no depende de un resultado electoral. Como demócrata, como paraguayo y como colorado. Esto va a continuar. Yo tengo mucha fe y esperanza en el triunfo de nuestra causa el 18 de diciembre. Arnoldo Vince tiene un gran crecimiento. Es cierto, tenemos un gran desgaste como tiene cualquier gobierno y eso dificulta en un proceso electoral, pero yo estoy muy esperanzado de que nosotros vamos a ganar las elecciones del 18. De cualquier manera, reitero, mi lucha por defender una causa no tiene un cronograma electoral. O sea, la lucha va a continuar. Yo estoy en paz porque estoy defendiendo una causa justa, que tiene que ser la causa de todos los paraguayos, que este grupo que utiliza la política para legitimar intereses ilegítimos no vuelva al gobierno de la nación. Todos los paraguayos nos vamos a arrepentir y yo voy a estar ahí en el lugar correcto donde siempre estuve. Segundo, yo, Estela, tengo mi misma cuenta corriente desde hace 30 años. Si vos le querés investigar a Marito, es muy fácil, mirá su cuenta corriente, de dónde provinieron sus ingresos, lo que compró con cheque de esas cuentas corrientes que tienen la misma, que no tengo otra, las mismas hace 25, 30 años. Para investigarle a Marito es demasiado, no la cuenta corriente, es demasiado fácil. Bueno, pero hay testaferro, hay paraísos fiscales, o sea. Y bueno, pero hoy con la cooperación internacional, con todo lo que hay, es demasiado. Yo te digo, hay información de sobra. Yo no me preocupo que me acusen de esto, de lo otro. Acá en el Paraguay y a nivel internacional, todo el mundo sabe qué es Marito, en qué está metido Marito, cuántos activos tiene Marito, en dónde tiene su activo Marito. Hoy no hay manera de ocultar. ¿Pero tiene miedo de la venganza de Cartes? Si no tengo miedo. Y mira, y si Cartes me mete preso con una fiscalía, va a ser una presilla en mi carrera política y voy a seguir combatiéndole desde la cárcel. Y va a ser con orgullo. Presidente, gracias por acompañarnos y por último quiero pedirte, ¿se han anotado ustedes un punto al abatir al líder de un grupo criminal como... Un punto nomás. No, un punto digo... Después de 20 años a la cabeza... No, un punto digo en el sentido... Un punto significativo. Han sumado un punto. Pero minutos después de haber logrado eso, gente de la Fuerza de Tarea Conjunta que lo llevó adelante, gente de las familias víctimas del EPP terminan viendo con sorpresa la decisión que toma el gobierno, porque finalmente son actores del gobierno, funcionarios del gobierno, de permitir lo que pasó en la penitenciaría del Buen Pastor. ¿Cuál es la exigencia del presidente respecto a la investigación de ese hecho? ¿Qué te dijo Taboada, que era tu ministro de Justicia, respecto a por qué tomó esa decisión? Sabemos que lo cambiaste, pero ¿qué explicación te dieron ya hoy, sábado 29, respecto a por qué el gobierno de Mario Abdo permitió negociar 2 veces con criminales? Porque lo mataron, primeramente, correcto, pero luego Carmen Villalba permite que ingrese hasta el Buen Pastor
Y después de eso decide ella no irse porque ella se iba a portar bien y queda en la cárcel del Buen Pastor, siendo esa una decisión suya y no una decisión del gobierno. ¿Por qué se permitieron esas dos negociaciones con un grupo criminal? Primero, te tengo que decir, yo no coincido que hubo ningún tipo de negociación. Las decisiones las tomó el Ejecutivo. Con respecto al primer hecho, yo me enteré por la prensa. Yo estaba en reunión de otro tema, me empieza a sonar, a explotar mi teléfono, le llamo a la gente de gabinete de Palacio, que hasta hoy no hablé todavía con Tahuada ni por teléfono, después de los hechos. Y cuando le explicó a la gente de presidencia los hechos, ellos me dijeron ahí, le solicité su renuncia de manera inmediata y la destitución de la directora del penal del Buen Pastor. Bueno, esas son las decisiones. Fue un error yo ya pedí disculpas a las víctimas porque considero que amerita, pero asumí la decisión de rectificar de manera inmediata. Y lo segundo, que quede o no ahí, es una estrategia dentro del equipo de seguridad, que tampoco voy a decir si se va a quedar, si se va a ir, si cuándo se va a ir, porque esas son decisiones que se toman dentro del equipo de seguridad. Pero la respuesta que dieron, presidente, fue, ella dijo que ya va a entrar a su celda y finalmente no, eso dijo un funcionario de ahí, no dijo el ministro del Interior ni no dijo nada. Pero eso fue el único que dio la cara, fue el comisario París, que era el encargado del operativo. Pero bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Yo creo que hay una estrategia y esa estrategia se está llevando adelante, ¿verdad? Esta, como otras crisis, fueron muy mal manejadas comunicacionalmente. Ese es uno de los problemas serios. No, pero esto no fue un problema de comunicación, Luis. Esto fue un error garrafal que se cometió. Claro, pero alguien tiene que salir. Esto no hay manera de comunicacionalmente. La única manera era la destitución y es lo que hice. Categórico, pero sumarle a eso que no había una cabeza, un funcionario que salga a decir esto está ocurriendo y esto va a ocurrir. O sea, sale a hablar un comisario que estaba en el servicio y termina siendo el vocero de una situación que no le correspondía. Ahora, con mucho respeto y ya entendiendo la indignación ciudadana, y yo también como ciudadano, porque yo también me indigné cuando vi eso, no podemos compararlo uno con lo otro. O sea, y no digo un éxito de Marito, no fue de Marito, un éxito de la Fuerza de Tarea Conjunta, ¿verdad? Después de 20 años, esto solamente se va a dimensionar con el tiempo. La lucha contra el terrorismo no va a terminar. Esto no es una victoria que nos garantice que no haya terrorismo acá ni en ningún país del mundo. Se van a mimetizar, van a haber otras maneras, otras formas. La lucha contra el crimen organizado y contra el terrorismo va a seguir siendo un desafío del Estado paraguayo. Pero creo que no podemos negar 12 abatidos en nuestro gobierno, 12 abatidos, 2 en el gobierno anterior, 12 en nuestro gobierno, y la cabeza principal. Yo creo que entiendo la indignación, también critico porque muchos, no digo ustedes, pero ustedes saben, el mismo sector de siempre, el cartismo trató también de aprovechar esa indignación para construir un itinerario electoral, pero yo estoy muy orgulloso del trabajo de la Fuerza de Tarea Conjunta con menos presupuesto de lo que tuvieron anteriormente, porque tuvimos que reducirle el presupuesto a consecuencia de la pandemia, tuvimos que redireccionar muchos recursos en estos años para fortalecer nuestro sistema de salud. Tuvieron este resultado. Hay muchachos ahí que no duermen. Yo desde que soy senador me voy a pasar todos los 24 de diciembre con ellos. Yo almuerzo con ellos, desde el Senado. En homenaje a que están ahí sin su familia pasando Navidad, defendiendo y cuidando a las nuestras. Y realmente a mí me merece todo el respeto y un gran reconocimiento por este éxito que hace rato estábamos esperando. Presidente, gracias por acompañarnos. ¿Se acabó? Ya llegamos a la hora. Bueno, ahora yo... Si querés podemos seguir conversando, te invitamos en una próxima ocasión. Muchas preguntas tenemos todavía, presidente. Pero vos también, pues respondeme una voz. ¿Cuál? ¿Te vas conmigo en el helicóptero? Voy a buscar mi pastilla contra el vértigo, a ver si traje y si no, sin ningún problema. Bueno, y rápido, me permití un segundito. Sí. También vamos a habilitar una planta de oxígeno hoy acá en el hospital regional. Y quiero decir algo también sobre este tema. Habían 4 plantas de oxígeno cuando llegamos al gobierno. Hoy estamos habilitando la número 32. ¿Por qué la importancia de esto? Un momento en pandemia, hubo un día que casi no quedamos sin oxígeno. Tuve que hablar con Bolsonaro, me habilitó porque toda la región estaba consumiendo oxígeno. Tampoco era fácil para Brasil, ¿verdad? Era un insumo que estaba siendo demandado por toda la región, por todo el sistema de salud de la región. Hoy esta planta de oxígeno en un año se paga, sola. O sea, antes éramos totalmente dependientes del sector privado.
¿verdad? Y los costos que nos vendía el sector privado eran altísimos. Hoy con estas plantas el sistema de salud está muy fortalecido. Ojalá que a nadie le pase lo que me tocó vivir a mí, pero digo nomás porque vale la pena. Uno de repente no dimensiona ese día, casi no saben lo que pasamos, ¿verdad? Si nos quedamos sin oxígeno, la gente que estaba intubada iba a quedar sin oxígeno, hubiese sido una tragedia en el Paraguay, ¿verdad? Y bueno, y con esto nosotros también, un poco en homenaje a toda la lucha de ese personal de blanco, le estamos dando las herramientas adecuadas para fortalecer todo nuestro sistema de salud. Él metió el nombre. Mañana hay elecciones en Brasil. Lula versus Bolsonaro. Sabemos su cercanía con Bolsonaro. ¿Quién quiere que gane? ¿Y te parece? ¿Querés que conteste? Por favor. No puedo contestar ese tema. No puedo. ¿Vos crees que yo tengo que defender los intereses del Paraguay y Paraguay tiene que negociar con quien el pueblo brasileño le elija como presidente de la República. Con Lula no nos fue mal, ¿eh? Con Lula no nos fue mal. No, en la negociación. En la negociación. No fue mal. ¿Y quién crees que gana en esa línea de negociación? ¿Como presidente paraguayo más que como corazón? No, permitíme cumplir mi rol y no, Gracias, presidente. no tener ningún acto de intromisión en la política de otro país.